El presidente argentino, Javier Milei, ha emprendido una serie de reformas sin precedentes, desafiando las convenciones políticas y económicas. Milei, un autodenominado libertario, se ha propuesto cambiar radicalmente el rumbo del país, adoptando un enfoque de shock para sacudir las estructuras existentes. Pero ¿hasta qué punto estas transformaciones son realmente libertarias? ¿Y cómo se enfrenta a las barreras institucionales que amenazan con obstaculizar su visión? En sus primeras semanas en el poder, Milei anunció un mega decreto con más de 300 medidas, buscando desregular la economía y abrir las puertas del mercado doméstico. Sin embargo, este decreto ha enfrentado resistencia judicial con la suspensión de la reforma laboral que contenía. Además, presentó un extenso proyecto de ley ómnibus de 664 artículos, declarando una emergencia pública por al menos 2 años, otorgando al Poder Ejecutivo facultades que normalmente corresponden al Parlamento. Para entender mejor estas acciones y su impacto, recurriremos a las reflexiones del profesor Javier Corrales, experto en ciencia política, quien ha analizado el ascenso de líderes antisistema en América Latina. Corrales señala que, aunque Milei se autodenomina libertario, sus acciones reflejan más un deseo de desregularizar la economía que una adhesión estricta a la filosofía libertaria. Este impulso hacia una economía de mercado es considerado por Corrales como el mayor desde el gobierno de Carlos Menem en los años 90. Sin embargo, Corrales advierte sobre la paradoja de utilizar decretos para liberar a los argentinos, ya que las instituciones del país resistirán este enfoque autoritario. La premura de Milei por implementar reformas sin seguir los procedimientos democráticos tradicionales podría generar tensiones y conflictos. El profesor también destaca la inexperiencia política de Milei, quien pasó solo 2 años en el Congreso antes de convertirse en presidente. Este fenómeno, según Corrales, refleja la tendencia en América Latina de caer bajo el encanto de neófitos políticos que prometen una limpieza del sistema. No obstante, Corrales advierte que estos líderes a menudo subestiman la resistencia institucional y creen que el impulso inicial que los llevó al poder puede perpetuarse. En este contexto, el gobierno de Milei se encuentra en una encrucijada. Optará por abordar las resistencias de manera gradual, evaluando lo que es factible y lo que no, o se mantendrá impaciente frente a las barreras institucionales. La apuesta de Milei por un cambio radical y su enfoque de shock plantean preguntas sobre la sostenibilidad de sus políticas a largo plazo. ¿Logrará mantener sus preferencias económicas en medio de las complejidades políticas y las resistencias institucionales? ¿O su mandato se convertirá en un episodio efímero en la historia política argentina? La figura del presidente se presenta más como un outsider que como un ultraliberal o libertario. Como él mismo se define, en palabras del profesor Javier Corrales, más que un libertario, Milei se asemeja a un mandamás, un líder político que impulsa cambios drásticos y rápido, haciendo uso de decretos y desafiando las normas existentes en el país. Corrales advierte sobre la premura de Milei para avanzar en diversos frentes sin necesariamente atender a las normas y procedimientos establecidos. Este enfoque, aunque puede caracterizar a líderes en la fase inicial de sus gobiernos, plantea interrogantes sobre la sostenibilidad y eficacia a largo plazo de las medidas implementadas. Es fundamental tener en cuenta que el tiempo transcurrido en corto para extraer conclusiones definitivas sobre el gobierno de Milei. Como señala Corrales, este comportamiento inicial es común en muchos gobiernos en su luna de miel, donde los presidentes, independientemente de su orientación política, tienden a mostrar un ímpetu inicial para implementar sus agendas. Sin embargo, Corrales destaca que el mega decreto anunciado por Milei es un punto preocupante. La amplitud de este decreto, que busca abarcar numerosos aspectos de la economía y la legislación, sugiere una creencia por parte del presidente de que la solución a los problemas radica en derogar normativas existentes. Esta visión simplista podría enfrentar resistencia y generar tensiones en un país donde las instituciones tienen un papel crucial.
Milei, elegido con un contundente 56% de votos en un balotaje, indudablemente tiene un mandato para llevar a cabo las reformas que prometió durante la campaña. Sin embargo, Corrales destaca el dilema inherente a las democracias presidencialistas. Aunque la victoria sea amplia, no implica un respaldo unánime a todas las medidas propuestas. El presidente debe gobernar considerando las reglas del sistema y representando a todos los ciudadanos, evitando convertirse en un líder sectario que solo atiende los deseos de un grupo específico de votantes. Es relevante señalar que Milei enfrenta el desafío de gobernar sin mayorías en el Congreso, con aproximadamente un 10% de votos en el Senado y un 15% en diputados. Esta situación plantea obstáculos significativos para la implementación de su agenda legislativa, ya que necesitará reconstruir consensos y negociar con otras fuerzas políticas para avanzar en sus propuestas. Ahora, para comprender mejor este contexto y la naturaleza de los desafíos democráticos que enfrenta Milei, es útil explorar antecedentes históricos en América Latina. La región ha sido testigo de la llegada al poder de líderes antisistema o neófitos políticos en diversas épocas. Algunos de estos líderes han experimentado momentos iniciales de éxito, pero han enfrentado dificultades a medida que chocan con las realidades políticas y las estructuras institucionales. Por ejemplo, el fenómeno del outsider político no es exclusivo de Argentina. Casos similares se han presentado en países como Estados Unidos, donde figuras sin experiencia política previa han llegado al más alto cargo, enfrentando desafíos similares al lidiar con las complejidades de la gobernabilidad. La historia también nos enseña que el cambio político y económico abrupto puede generar resistencia y tensiones internas. La experiencia de reformas radicales en diversos países ha demostrado la importancia de equilibrar la ambición transformadora con el respeto por las instituciones y los procesos democráticos. En este sentido, es crucial que Milei considere el diálogo y la construcción de consensos como herramientas fundamentales para la consolidación de sus políticas. La falta de mayorías en el Congreso implica la necesidad de establecer puentes con otras fuerzas políticas y ciudadanas, asegurando la representación plural y la legitimidad de las decisiones tomadas. En definitiva, el primer mes de gobierno de Javier Milei revela un equilibrio precario entre la ambición transformadora y los desafíos democráticos. La figura del presidente, más parecida a un mandamás que a un libertario puro, enfrenta el dilema de gobernar para todos los argentinos, construyendo consensos y respetando las reglas del juego democrático. La historia y la experiencia internacional nos indican que el camino hacia el cambio sostenible requiere no solo impulso inicial, sino también adaptabilidad y sabiduría política para superar los obstáculos que inevitablemente surgirán. Estaremos atentos a cómo evoluciona esta historia en los próximos capítulos del gobierno de Javier Milei.